Busqué en los libros de la Torre de Damon y del laboratorio de Joseph, pero no pude encontrar a la persona que rescindió el contrato con el demonio, y mucho menos cómo cancelar el contrato. ¿De verdad no hay nadie más aparte de la persona que Germán conoce? ¿De verdad? ¿Cómo podría saberlo él si el alquimista, que se encerró en su laboratorio para investigar, y el dueño de la torre mágica no lo sabían? ¿Es este el beneficio del personaje principal? Me senté en un rincón del estudio, arrancándome el pelo con ambas manos con irritación. Baal, a quien Dietrich había llamado después de mucho tiempo y se había quejado de que no quería regresar al reino de los demonios, salió sigilosamente de la sombra. ¿Qué estás haciendo? Vete. No estoy de humor para jugar contigo. Ante mi tono agudo, el demonio, que puso una expresión decepcionada, acercó su cuerpo con un gesto suave como agua fluyendo. ¿Sigues buscando una manera de romper el contrato de su majestad y el mío? Pero entonces, murmuró palabras extrañas en voz baja. Pensándolo bien, su majestad es bastante único. ¿Qué quieres decir con único? Firmó un contrato conmigo siendo muy joven. Así que, normalmente, a estas alturas debería haberse vuelto loco. ¿Qué quieres decir con eso? Abrí los ojos de par en par al oír las palabras de Baal y agarré la parte donde debería estar el cuello de su ropa. Continuó con una expresión de resentimiento en el rostro. Ha pasado más de una década desde que firmó el contrato, y la gente de Lagrange, que tiene la sangre de Asmodeus fluyendo por sus venas, se ve fácilmente afectada. ¿Qué pasa cuando te ves afectado? Puede que haya habido varios síntomas que Baal no haya notado y eso me aterrorizó. Hay muchas. No puedes controlar tus emociones, o cuando ves a alguien con falda, no puedes controlarte, algo así. ¿Qué quieres decir con no poder controlarte? Nunca había conocido a un niño tan indiferente como Dietrich. Así que, aparte del primer síntoma, el segundo era extraño. Mientras lo miraba con el ceño fruncido, Baal dio marcha atrás y agitó las manos como si estuviera poniendo excusas. ¿Olvidaste qué clase de demonio era Asmodeus? Es el demonio de la lujuria. Así que, incluso si aparece tal síntoma, no es culpa de su majestad. Baal susurró en voz baja. Dietrich no era el tipo de persona que se acercaba a las mujeres a ciegas. Pero nunca se sabe. Aunque pasamos más de 10 años bajo el mismo techo, hubo momentos en que pensé que había demasiadas cosas que no sabíamos el uno del otro. No había mostrado un ataque de ira tan feroz como el de Derek, pero Dietrich definitivamente era más propenso a la ira en estos días que antes. Me encogí de hombros, olvidándome por completo de que los incidentes que yo había cometido eran una razón más que suficiente para provocar su ira. Mi señora, necesita prepararse para vestirse. Antes de darme cuenta, llegó el momento de saludar al invierno abriendo un banquete. Está bien, saldré ahora. Arrugué la carta que me envió Germán, aunque el contenido era dulce, y salí de la habitación para prepararme para vestirme. Si él se entera de que he estado intercambiando cartas con Germán, se enojará terriblemente otra vez. Joseph fue con Damon a la torre y prometió echar un vistazo, pero ambos se mostraron escépticos. Ni siquiera podía esperar ciegamente la idea de que un contrato, una vez hecho, pudiera romperse. ¿Esperaste mucho? Lo siento. Salí apresuradamente del probador a instancias de Verónica después de terminar de peinar mi cabello rosa claro que parecía plateado bajo la luz como toque final. Anisa, hoy te ves deslumbrante. Gracias, mi hermana mayor se ve aún mejor. ¿Los demás ya bajaron, Dietrich también? Así es. Ah, ya veo. Dietrich tiene que aparecer en el banquete de hoy. Era de sentido común que el cabeza de familia apareciera incluso en un banquete habitual, pero Dietrich no era un aristócrata común. Sin embargo, el banquete que debía preparar el largo y oscuro invierno de Lagrange era un gran banquete que también servía de festival para la gente común. Ese tipo es probablemente más popular que yo. Verónica, que entró en el pasillo, señaló con la barbilla. Fue entonces cuando vi a Dietrich de pie en un ángulo perfecto. Bueno, Dietrich siempre luce bien. Entrecerré los ojos y lo observé atentamente. Su flequillo, que normalmente estaba suelto sin nada aplicado sobre él, había sido cepillado hacia arriba,
lo que mostraba su deslumbrante apariencia. Su uniforme de gala era negro y también tenía cabello oscuro que podría parecer opaco a primera vista, pero el esplendor de su apariencia era tan brillante como si una lámpara hubiera caído sobre su rostro, lo que contrarrestaba esto. Miré a mi alrededor con una mano apretada sobre mi pecho, que me palpitaba de forma extraña. El temperamento seco de Dietrich era famoso, pero todas las jóvenes que entraban en el salón lo miraban, pero no podían acercarse. ¿Es esta mi oportunidad de confirmar el segundo síntoma que mencionó Baal? Me aclaré la garganta lo suficientemente fuerte para que la multitud de jovencitas que estaba cerca de nosotros pudiera oírme. Dietrich no es de los que rechazan fácilmente a quien se le acerca. ¿No sabes que es bastante blando? Verónica me miró frunciendo el ceño preguntándose qué estaba diciendo. ¿A él? Ajá. ¿Te refieres a Dietrich? ¿A nuestro jefe de familia? ¿Al gran duque de Lagrange? Sí, aunque no responde, sigue leyendo las cartas que le envían las señoritas. Claro, era una mentira descarada. Lancel lo destrozó todo antes de siquiera ver los extremos del sobre, y mucho menos leerlo, pues era evidente que se molestaría si se los llevaba. Verónica sonrió dulcemente como si finalmente entendiera mi significado y asintió con la cabeza. Bueno, supongo que hay algo de verdad en eso. Aunque siempre hay una singularidad que se limita a alguien, añadió Verónica en un susurro. Sin embargo, las jóvenes que no escucharon sus palabras susurradas parecieron cobrar coraje mientras apretaban los puños y se acercaban a Dietrich. Esa dama es la hija del duque Lucen, ¿no? Sí. Camilla Lucen. ¿No es guapa? Asentí levemente ante la pregunta de Verónica. Sin duda, era tan glamurosa como su nombre. No había rincón en ella que no fuera bonito, y su actitud tímida parecía extrañamente provocativa. La extraña obsesión de Dietrich conmigo tal vez se debía a que no había ninguna mujer alrededor. Miré la espalda de Camilla, tratando de ignorar la sensación de hundirme poco a poco ante ese pensamiento. Seguramente Dietrich reaccionará a su belleza, ¿cierto? No lo sé. ¿Por qué tienes curiosidad? Escuché algo de Baal. Dijo que Dietrich es demasiado tranquilo para alguien con la sangre de Asmodeus. ¿Es así? Verónica escuchó, frotándose los labios con el dedo como si lo que estaba diciendo fuera interesante. Finalmente, Kemebal Dosen se presentó ante Dietrich y comenzó a hablarle. Su Gracia, ¿podría por favor hacerse un tiempo para hablar conmigo? Su rostro estaba tan rígido que la otra persona se sentía incómoda. Sus cejas arqueadas y oblicuas se veían desde lejos. Hablar contigo, no gracias. Tal vez Camilla simplemente no sea su tipo. Murmuré como para disculpar a Dietrich, otra dama empezó a acercarse a él, pero la ignoró y frunció el ceño a la multitud que se formó a su alrededor como si eso lo estuviera poniendo de los nervios. Anisa, apuesto 10 monedas a que se va a ir ahora. Como dijo Verónica, abandonó el salón. Baal dijo que era extraño, supongo que era cierto. ¿A Dietrich no le afecta el contrato? Había una pequeña esperanza de que su alma no fuera devorada, pero Verónica negó con la cabeza rotundamente. No creo que sea así, a menos que no hubiera firmado un contrato como los trillizos. Como puedes ver, incluso Yurik y yo, que firmamos el contrato indirectamente, nos vemos afectados también. Diciendo esto, levantó la mano para saludar a un grupo de jóvenes señores y damas. Las personas que pensaron equivocadamente que los había saludado se sonrojaron furiosamente y giraron la cabeza tímidamente, tanto hombres como mujeres. Marilyn ya me había avisado de la vergonzosa vida privada de Verónica, pero confirmarlo me hizo sentir sonrojada. Ella se rió de mí y continuó. Pero creo que sé la razón. Si quieres comprobarlo, ¿por qué no lo intentas? Yo. Cuando le pregunté de nuevo, ella inclinó su cintura y susurró secretamente como un demonio en mis oídos. Di un paso atrás, sorprendida por las palabras de Verónica, y me sonrojé furiosamente. Si alguien te escucha, podría pensar que es algo genial. Cualquiera puede dejar caer cosas a propósito. Ella se encogió de hombros y sonrió suavemente a la joven que había dejado caer su abanico. Ha pasado un tiempo, Lili. Señorita Verónica.
¿Me reconoce? Por supuesto. No olvido fácilmente una cara bonita como la tuya. ¿Cómo podía decir palabras tan coquetas con tanta facilidad? La fulminé con la mirada mientras se alejaba y me guiñaba el ojo. Algunos de los consejos sociales que Madame Céline me había enseñado eran técnicas para captar la atención de los jóvenes señores. El vestido solo fue suficiente para hacerlo, así que no tuve oportunidad de usarlos. Tengo que averiguar si ha aparecido el síntoma que mencionó Baal. Además, también podría confirmar si el aura extraña que vi en él en el último baile fue mi error o no. Asentí con el rostro rígido y saqué un abanico plegable del bolso. Empecé a caminar entrando al balcón escondido en la esquina y me acerqué a la sombra de la persona que estaba de pie contra el viento. ¿Terminaste de disfrutar del baile? Como supiste que estaba aquí, fui tan silenciosa. Yo sé todo sobre ti. Vine porque se supone que eres el amo de la casa, y no apareces por ningún lado. Me encogí de hombros como si no tuviera ningún propósito en encontrarlo, enfrentándome a las sombras en su afilada nariz. Dietrich me miró con una mirada fría. Aunque estaba vestido de manera similar a la última vez, su aura era clara y sin ninguna señal de interés. Realmente me equivoqué, pero ¿por qué me sentía tan molesta? Me duele la cabeza por la mezcla de tantas fragancias. Solo quería un momento para aclararme, regresaré pronto. Frunció el ceño mientras se presionaba la sien con la muñeca. La corbata, que antes estaba bien atada, se había desatado. ¿Es tan sofocante? Agarré la punta de la corbata de Dietrich con una sonrisa altiva. Cuando la até con cuidado sobre su camisa, su mirada profunda me rozó la frente. ¿Qué estás mirando? Cuando mis ojos se abrieron ante la impresión más fría que irradiaba que cuando entré, Dietrich abrió lentamente la boca. La lengua roja brillante entre sus labios abiertos atrajo extrañamente mi atención y vacilé hacia atrás. ¿Quizás soy yo la que está afectada por el demonio? ¿Dónde aprendiste a hacer un nudo de corbata? El tono de su voz era gélido, pero su pregunta no tenía mucho significado. Me encogí de hombros y dije que era natural que lo supiera. ¿Por qué frunce tanto el ceño cuando hace esa pregunta? ¿Ese bastardo te dijo que le ataras una corbata? Incliné la cabeza ante su voz cada vez más baja. Olvidé mi propósito original, así que me aclaré la garganta rápidamente, miré su hermosa frente expuesta y luego dejé caer el abanico plegable al suelo, lo que, en mi opinión, fue una forma muy incómoda. Oh Dios mío, mi abanico se cayó al suelo. No quise actuar tan torpemente, pero ¿qué se suponía que debía hacer si no tengo talento para esto? Dietrich, que miraba entre mí y el hermoso y brillante abanico en el suelo, dejó escapar un suspiro como si estuviera estupefacto. Hice todo lo posible por ignorar su evaluación y doblé la cintura con cuidado. Por suerte, Céline me enseñó la postura correctamente, así que pude seguirla. Hay que enfatizar las curvas de forma natural. Vas a lastimarte la espalda si sigues moviendo tu trasero de esa manera. Muchas gracias por la advertencia. Las cosas no estaban saliendo como se supone que sería. Recordando la siguiente instrucción, la puse en práctica. Hace calor. Creo que hace un poco de calor hoy. Tras coger el abanico, lo extendí y me di un golpecito en la clavícula. Tras mi gesto, la mirada de Dietrich pareció clavarse en mí. Su aura no se había movido desde antes, así que no pude leer correctamente sus emociones. Madame Céline dijo que en ese momento la siguiente orden era que su cara se pusiera roja. Pero Dietrich me estaba mirando en lugar de sonrojarse. No sé por qué piensas que hace calor cuando el viento es tan frío. Me quedé momentáneamente sin palabras ante su insensible respuesta. Abrió sus labios rojos después de observar mi incómoda actuación con ojos indiferentes. Anissa, eso fue muy incómodo, no tengo idea de lo que intentas hacer. Olvídalo, me voy. Le dije y me apresuré a entrar nuevamente, y pude escuchar su advertencia. No hagas eso delante de nadie más. No tenía pensado hacerlo. Le dije con resentimiento, si no es bueno entonces di que no lo es. ¿Tenías que avergonzarme de esa manera? Salí corriendo del balcón mientras me acariciaba las mejillas calientes. Dietrich le dio la espalda, cubriéndose las mejillas avergonzadas.
Casi lo habían atrapado, cuando no podía controlar adecuadamente sus emociones, una mente insidiosa llenaba su garganta. El demonio de la sombra apareció en la parte posterior de su cuello en un instante. Se cubrió la cara, pero sus orejas estaban rojas como el fuego. Esto me está volviendo loco. En cuanto entré en la sala, Peter Daventry se me acercó como si me hubiera estado esperando. Me saludó con una sonrisa amable, como siempre. «Princesa, ¿puedo invitarte a bailar?» No pude rechazar la mano que me tendió cuando él también dobló la cintura. Pensar en el espectáculo que tenía frente a Dietrich me daban ganas de irme a un agujero de ratas, pero aún tenía trabajo que hacer como princesa ducal. Mientras tomaba su mano y me deslizaba hacia el centro del pasillo, la gente empezó a charlar. Algunos incluso se sonrojaron ante lo que fuera que estuvieran imaginando. Hay mucha gente a la que le gusta exagerar mi relación con Peter. Al ver su reacción, puedo entender por qué se propagan estos rumores. Había vivido rodeada de personas cuyas mentes y sentimientos no podían leerse fácilmente ni siquiera con las habilidades de Heredia. Así que fue un poco extraño ver una persona transparente como él. Incluso los trillizos sabían ocultar sus sentimientos, ni siquiera necesito hablar de Dietrich, creí conocer los sentimientos que a veces se revelaban, pero si me aferro a ellos y excavo profundamente, se dispersan como si fueran una ilusión que tenía solo. Por ejemplo, ahora mismo, está de pie en el medio del pasillo, mirándonos fijamente. Antes, él era indiferente, como si no le importara lo que yo hiciera, pero ahora, sus ojos están en llamas nuevamente. Lo miré a los ojos, que ardían como si fueran a quemarse si los tocaba. No importaba quién lo mirara, sin duda estaba celoso, pero no me dijo ni una palabra. Por eso la gente se confunde. Me molestaron un poco los cambios de humor de Dietrich, así que lo ignoré y comencé a bailar de nuevo. «Princesa». Mientras me aferraba a los brazos firmes y bien entrenados de Peter, él me llamó con rostro preocupado. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «Parece que su gracia va a destrozarme hasta la muerte». «Oye, no hay forma de que realmente te mate, ¿sabes?» El rostro de Peter palideció mortalmente cuando respondí con indiferencia a sus palabras, llenas de miedo. Solté una risita, diciendo que era una broma. Es su expresión habitual. No hay por qué tener miedo. Tranquilizado por mis palabras, se acercó un poco más a mí. Cuando me sentí un poco agobiada porque la música se había vuelto romántica, una mano desconocida me agarró el hombro con fuerza. Pude distinguir quién estaba detrás de mí sin mirar atrás, por el aroma frío y fragante que se extendía. Nos separó bruscamente a Peter y a mí, y luego le dio un golpecito en la mano con el abanico antes de abrir la boca. «Señor, dejemos el baile para otra ocasión, debo tener una pequeña charla». Peter inclinó la cintura y dio un paso atrás, luego salí del salón con Dietrich. El señor de Bonsire debe sentirse humillado. No es asunto mío. Recibimos mucha ayuda de ellos en lo que respecta al asunto de Lucen. Eso tampoco es asunto mío. Lo miré con furia por sus comentarios insensibles. ¿Cómo que no es asunto tuyo? ¿Para quién crees que estoy haciendo todo este trabajo duro? Él fue la razón por la que necesitábamos a Lucen y la razón por la que necesitábamos ganar la guerra de las rosas. Sé que quieres decir que es por mí, pero nunca me pediste mi opinión. Levanté la cabeza mientras Dietrich susurró suavemente. Ahora había crecido tanto que tenía que levantar el cuello solo para mirarlo a los ojos. Su mirada recorrió lentamente mi rostro nervioso y continuó. Pero lo soporté porque así lo quisiste, y seguiré soportando en el futuro. ¿Soportar qué? No finjas que no lo sabes, sabes lo que siento. Me sorprendió el sonido de Dietrich rechinando los dientes, por lo que abrí mucho los ojos, pero pronto dejé escapar un suspiro y acepté. Hasta que Lagrange se estabilice, quiero fingir que no sé cómo se siente, pero es realmente confuso. Entonces, déjalo claro. ¿Quieres que reaccione ante ti o que tenga paciencia? Haré lo que quieras. Sin embargo, será mejor que no dejes que vea a bastardos a tu alrededor. Parpadeé, preguntándome si las palabras que se quedaron atrapadas en mi oído eran alucinaciones. Estaba buscando algo que decir ante la advertencia, pero terminé con la boca ligeramente entreabierta y desvié la mirada.
Afortunadamente me soltó como si no quisiera una respuesta. Levanté la cabeza para comprobar su expresión y encontré un patrón extraño cerca de su cuello desaliñado. Es una señal que no había visto antes. A primera vista, parecía un tatuaje, pero en el Imperio, los tatuajes solían ser una marca para los esclavos. Por lo tanto, Dietrich nunca se grabaría deliberadamente un tatuaje tan complejo en su cuerpo. Espera. Agarré su muñeca después de que él asintió y me dio la espalda. No sabía qué significaba el tatuaje, pero me sentía incómoda. El peligroso zumbido de mi corazón latiendo dentro de mis oídos sonaba como una advertencia. ¿Qué es eso que tienes en el cuello? Al ver que mi rostro se ponía pálido de muerte en un instante, rápidamente apretó la corbata alrededor de su cuello. No es nada. Su rostro seguía inexpresivo y su aura no flaqueó en absoluto, pero presentí que su afirmación era falsa. Es definitivamente peligroso. Mi rostro se puso rígido con un presentimiento ominoso y salí del salón sosteniendo a Dietrich por su muñeca. ¿Qué? Deja de hablar y sígueme. Me siguió dócilmente hacia el dormitorio más cercano, cerca del pasillo. A la gente podría parecerle extraño que el gran duque y la gran princesa abandonaran de repente sus lugares, pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. No es nada realmente. Me tranquilizó de una manera inusual, ya que tenía el rostro rígido y sombrío. Agarré el extremo de su corbata que cubría su cuello y tiré. Estaba segura de que no estaba allí cuando lo até. Entonces, debe ser algo que aparece y desaparece automáticamente, pero un tatuaje así no era un síntoma común. Quítatela. ¿Qué? Dije que te quitaras la ropa. Ante mis resueltas palabras, Dietrich arqueó las cejas y dio un paso atrás. Él no tenía la naturaleza de avergonzarse por este tipo de situaciones, así que lo hacía porque debía estar ocultando algo. ¿No dijiste que no era nada? Entonces, puedes enseñármelo. Suspiró suavemente mientras se arrinconaba y alzaba la vista para mirarme. No pensé que se quitaría la ropa por mucho que esperara, así que finalmente me acerqué a él. Cuando arrojé a un lado la corbata que sostenía al suelo y abrí su camisa, pude ver una marca negra que descendía desde cerca de su afilado escote hasta su sólido pecho. Curiosamente, era un patrón familiar, era la marca de Baal. Si mal no recuerdo, era uno de los síntomas que aparecían cuando el alma era erosionada por las sombras. Era un síntoma que nunca apareció en el original cuando Charlotte lo salvó. ¿Desde cuándo? Te pregunto desde cuándo empezó esto. A menudo oculta sus heridas físicas, pero no esperaba que ocultara un fenómeno tan importante. Apreté los puños y temblé ante la oleada de traición. ¿Por qué comencé a plantar árboles de purificación? ¿Por qué hice todo lo posible para recolectar las reliquias sagradas? El acuerdo con Luz en el lugar del sur, y la creación de un lugar para que Lagrange pudiera ingresar a la alta sociedad, todo ello. Si Dietrich desaparece, nada de esto significaría nada. Él puso su mano sobre mi labio, que había mordido hasta que sangró. No hagas eso. Estás sangrando. ¿Ahora mismo es importante que mis labios sangren? Sí, me preocupa, para mí es lo más importante. Sus palabras eran dulces pero en ese momento no me hacían feliz. Dietrich, ¿eres tonto? ¿Sabes qué significa esta señal? ¿Lo sabías y aún así la ocultaste? Lo miré con tanta furia que se me llenaron los ojos de lágrimas y apenas pude articular palabra. Volveré a Euclid. ¿Qué? Germán dijo que conocía a alguien que una vez rescindió un contrato con un demonio. Dijo que si regresaba, me diría quién era. Una mirada pesada se posó en mi cabeza agachada. Dietrich solo habló con irritación después de que mencioné a Germán. No es necesario que te vayas. Tengo un plan, Anissa. Mentiroso. Me iré aunque intentes detenerme, Germán es el único que sabe cómo salvarte. Aunque él se haya dado por vencido, yo jamás lo haré, te salvaré. Si hubiera planeado no decírmelo solo a mí, entonces tal vez Baal lo sabría y por eso lo habría llamado de nuevo, pero ni Baal, ni Yorick, ni Verónica sabían lo que estaba pensando. Mientras leía rápidamente los libros, también dejé escapar un profundo suspiro de vez en cuando. Damon,
que estaba hojeando los libros a mi lado, desvió la mirada. El suelo se derrumbará con tu suspiro, princesa. ¿Cómo puedo entender un corazón que ni siquiera puede leerse usando la habilidad de Heredia? Cuando necesito descubrir un secreto, pongo un espía. No había manera de que tuviera un subordinado en Lagrange que fuera leal a mí e incluso engañara a Dietrich. Aunque le pusiera un pequeño demonio se daría cuenta. Aplaudí ante una repentina idea. Damon, que estaba a mi lado, me miró con el ceño fruncido al ver mis ojos brillantes. Magia de camuflaje, ¿puedes usarla también en mí? Pero no creo que su gracia le diga a nadie más lo que piensa, aparte de a ti, princesa. Damon, déjame convertirme en un animal. Sería mejor si fuera un animal que pudiera estar a su lado. Dietrich era extremadamente bueno organizando sus emociones frente a mí, por lo que la mayor parte del tiempo era difícil leerlo incluso con la habilidad de Heredia. Esa es una petición irrazonable. ¿No eres amigo de mi abuelo? Eso significa que Damon también es como un abuelo para mí, y ni siquiera puedes hacerme un favor. Te repito que no envejezco. Así que, por favor, no me trates como a Joseph. Damon gruñó como si se sintiera ofendido, pero puso la mano frente a mí. Un día es el límite de mi poder en este momento. Pero un leve aroma a alegría amarilla floreció desde un lado. ¿Por qué te ríes? Miré a Damon con enojo, quien se mordió los labios e intentó contener la risa. Ah, me río porque te queda muy bien. Si hubiera sido posible, deberías haberme convertido en los perros de caza que entrenó Dietrich, entonces me habría sido más fácil acercarme a él. Ya sea que él supiera de la queja que yo había murmurado en mi interior, me levantó. Yo me había convertido en un conejo de pelo rosa claro. Te convertí en el animal que más te representa. No te convertí deliberadamente en un conejo. Salí en busca de Dietrich, pensé que lo mejor era ir primero a su oficina. El cuerpo del conejo era más rápido de lo que pensaba y llegué a la puerta trasera del castillo principal. Tan pronto como estaba a punto de entrar con confianza, alguien me agarró por la nuca. Es un olor familiar. Moví la nariz ante el fresco aroma a menta. Dietrich. Gracias a la luz del sol de la tarde, los ojos de Dietrich brillaban rojos. Ha pasado un tiempo. Cuando moví las patas traseras en señal de bienvenida, sonrió con picardía. Su aura se tiñó de amarillo de alegría. Fue sorprendente ver que mi cabeza se inclinó automáticamente hacia un lado. ¿Le gustaban los animales pequeños como los conejos? Carne de conejo. Fue solo entonces cuando recordé que Dietrich había llenado su estómago con caza cuando era joven y me moví como un pez fuera del agua para alejarme de él. No. No soy comestible. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo porque quería que la magia se liberara de inmediato, pero como no era un mago, no sabía cómo hacerlo. Me sostuvo en sus brazos, por decirlo correctamente, me sujetó entre sus axilas para que no pudiera escapar, y golpeé el pecho de Dietrich mientras se dirigía hacia el bosque, pero por supuesto, ni siquiera se movió. Intenté sacar mis garras, sin embargo, no había tal arma en mis patas delanteras que eran como bolas de algodón. Pensé que llevábamos mucho tiempo caminando y resultó que Dietrich me había llevado al bosque de rosas marchitas. El terreno baldío estaba bastante bien organizado, como si lo hubiera visitado a menudo. Se dejó caer en la desmoronada fuente de mármol. Quédate quieto. Luego presionó mi cabeza que luchaba y la acarició. Si fueras yo, ¿te quedarías quieto cuando alguien te atrapara y te dijera que te va a comer? No había trampa que mantuviera atados a los animales, y no había razón para no escapar cuando se presentaba la oportunidad. Me dio un golpecito en la nariz que temblaba por la tensión. ¿Te pareces un poco? ¿En quién pensó cuando me vio convertido en conejo? Me pregunté si tendría un conejo en el bosque de rosas marchitas, pero solo recordé haberlo comido juntos. ¿Cuándo podré escapar? No, si huyo perderé la oportunidad de saber qué está pensando. Realmente debió estar ocultando sus sentimientos frente a mí porque pude sentir su aura mucho más clara de lo habitual, así que abrí de par en par mis ojos de conejo. A pesar de todo, estaba a punto de frotarme la cara con la pata delantera cuando me evaluó con un hilo de voz. Como si hubiera cambiado de opinión, me sentó a su lado y se levantó de su asiento. Comenzó a mirar a su alrededor en lugar de observar mis acciones.
¿No estaba recogiendo ramitas de los árboles en una postura muy familiar? No estará buscando provocar un incendio, ¿verdad? Agucé el oído y levanté las patas traseras. Después de recoger ramitas y hacer fuego, buscó en sus bolsillos y sacó algunos sobres, pero me sorprendí al descubrir de lo que se trataba. ¿No son esas cartas de Germán? La imagen del águila atravesando el sol era obviamente de Euclid, y ese era el sello de Germán, el cual ya estaba roto. Parecía que el contenido había sido examinado. No me extraña que no haya habido respuesta. Dietrich me atrapó después de que me acerqué un momento en el fuego para intentar leer lo que decían. Le di una palmada en la rodilla con las patas traseras y levanté la cabeza ante la oleada de traición. Era un verdadero villano, hizo todas estas cosas malvadas él solo y se sentó. Su mirada era extrañamente oscura mientras observaba las cartas que ahora estaban completamente quemadas hasta convertirse en cenizas. No quiero dejarla ir. ¿Por qué ella siempre intenta alejarse? Noté que hablaba de mí. Baal. Ante el llamado de Dietrich, el demonio pronto apareció sobre el fuego furioso. Sí, Su Majestad. Baal parecía un poco demacrado, quizá porque lo atormentaba demasiado. Dietrich, al observar su rostro pálido, abrió la boca lentamente. ¿Qué pasa con el contratista de Vásago? No sé si es el mismo contratista que Germán conoce, pero lo encontré. ¿Cuánto tiempo vivió? Creo que unos 10 años después de firmar con Vásago. 10 años, eso significa que es el mismo tiempo que tiene Dietrich. ¿Es eso así? Incluso con las estruendosas palabras de Baal, Dietrich solo asintió con la cabeza sin ninguna emoción. El demonio sacó una joya roja brillante de sus brazos. Era el broche de Vásago. Te traje lo que me pediste, pero por favor, no se lo digas a la princesa, porque me regañará si se entera. Este ladrón, en mi indignación, corrí hacia adelante y ataqué con patadas a Baal. Su Majestad, su cena me está atacando. Aunque se reía como si fuera una broma, el aura de Baal era inusual. Me concentré en el aroma azul que normalmente no habría percibido. ¿Por qué está triste? Sé que puede sonar extraño viniendo de mí, continuó hablando el demonio, pero la verdad es que no queda mucho tiempo. Creo que es mejor que tengas cuidado, así que, por favor, trata de no invocarme. Está bien. Incliné la cabeza, presionando mi corazón, que latía con fuerza. Cuando dijo que no quedaba mucho tiempo, era realmente un límite de tiempo para la vida de Dietrich, me ahogaba un miedo que no podía quitarme de encima. Salté de mi sitio y me moví. Podía oír la voz desconcertada de Baal a mis espaldas, pero no había espacio para prestar atención. Mientras corría de vuelta al estudio, por suerte, Damon me saludó como si me hubiera estado esperando. Empecé a escribir en cualquier papel que pude conseguir en cuanto desató la magia. La punta del bolígrafo tembló. ¿Estás bien? Negué con la cabeza en lugar de responder. El viento traía el aroma del espino por la ventana abierta. Sin duda, era el aroma de los árboles de la purificación. Las sombras definitivamente se han desvanecido. Ahora, Lagrange estaba tan limpio que incluso los pequeños demonios con una sombra ligera, y por supuesto el rey demonio, Baal, no podían deambular libremente a menos que Dietrich los llamara. Pero la realidad que se desplegó como si se rieran de mi incompetencia fue horrenda. La sombra seguía apuntando a Dietrich con su enorme boca abierta. Incluso más rápido que la novela original, que yo recuerde. Me mordí los labios mientras le entregaba la carta en la mano a Damon. Me miró con ojos desconcertados. ¿Estás llorando? Fue entonces cuando me di cuenta de que mis lágrimas caían al suelo. Por favor envíele esto a Germán. ¿Qué diablos descubriste? Estoy bien, envíala rápido, por favor, es realmente urgente. No lloraré, no puedo llorar, será mejor que ponga mi cabeza en orden. Debo ser fuerte, y mantener la calma para poder salvar a Dietrich. Nunca podría renunciar a él. Ya lo salvé una vez, podría salvarlo 2 veces. Algo así no sucederá.